Gym y contacto cero. Es un concepto creado en Foro Coches, o al menos es donde yo lo he leído por primera vez. Para los que no sepáis qué es esto de gym y contacto cero, es básicamente algo que se suele recomendar a los usuarios cuando experimentan lo que es una ruptura sentimental. Entonces, en el vídeo de hoy me gustaría explicar la efectividad de este concepto y el por qué funciona de cara a reducir el sufrimiento que experimenta uno. Empezando por lo que es el contacto cero. Cuando uno sufre por una ruptura sentimental es porque existe cierto grado de dependencia emocional en base a la otra persona. Es importante diferenciar o discernir entre dolor y sufrimiento. El dolor no es opcional. Que tu padre se muera, que tu madre se muera, que tú pierdas salud, que tú pierdas dinero, que tú pierdas tu casa, tu coche, que tu pareja te engañe, que tu pareja se muera, que tu pareja te deje, que alguien te insulte por la calle. Son fenómenos, objetos, personas sobre las cuales no tenemos control absoluto. Son cosas inevitables. Tenemos un control relativo, pero no absoluto. No tenemos la última palabra en la manifestación, en la existencia de esos fenómenos, experiencias, objetos, personas. Entonces eso no es opcional. Y luego tenemos lo que es el sufrimiento. El sufrimiento sí es opcional y a menudo uno sufre en base a la reacción inadecuada o incorrecta frente a ese dolor inicial. El contacto cero, o lo que es la abstinencia, ayuda a debilitar esa cadena de dependencia que tenemos con el objeto o la persona. Por eso, cuando uno sufre de drogadicción, la abstinencia es un requisito para curar lo que es esa drogadicción. Lo mismo con el alcoholismo, ¿vale? El mecanismo que funciona o que entra en función es el mismo, lo único que cambia es el objeto de esa dependencia emocional, ¿vale? Entonces, la abstinencia o el evitar contactar con la expareja de uno, seguirle en redes sociales, entre otras cosas, ayuda a debilitar esa dependencia. Es interesante y muy curioso la información que nos puede dar esa abstinencia o ese contacto cero. Cuando uno está en esa fase de contacto cero o abstinencia, a mayor presión sienta uno para volver a contactar con su expareja, mayor es el grado de dependencia que tiene uno con esa persona. O dicho de otra forma, la abstinencia nos indica el grado de dependencia, la presión que uno experimenta por la abstinencia nos indica el grado de dependencia que tenemos con ese objeto o esa persona. Si realmente lo estás pasando muy mal debido a esa presión que estás experimentando en esta fase de contacto cero, es porque te has puesto en una situación de tanta dependencia emocional que es por ello que estás sufriendo.
Y aquí es donde entra la famosa frase cliché de que la felicidad está dentro de uno, o por lo menos tiene que encontrarla uno dentro de uno mismo. Que tú bases tu felicidad en base a la existencia o la manifestación fruto de una serie de condicionantes, en este caso una persona, porque una persona es una manifestación fruto de una serie de condicionantes. Es una forma muy, muy miserable de vivir. Uno se pone en una posición peligrosa, uno se pone en una posición donde el sufrimiento puede penetrar a uno. ¿Vale? Es importante no ponerse en esa posición de dependencia, no solo hacia personas, sino hacia objetos, experiencias o situaciones. Empezando incluso por nuestro propio cuerpo. Pues cuánta gente es miserable cuando el físico de uno empieza a decaer. ¿Vale? Recordemos que todo lo externo, empezando por nuestro propio cuerpo, es efímero, ¿vale? Se caracteriza por esa ley de la impermanencia, es algo que está en constante cambio. ¿Vale? Entonces el contacto cero, la abstinencia, es un requisito esencial para poder pasar página, para poder curar ese sufrimiento que uno está experimentando y sobre todo para ver las cosas con mayor claridad. Pues muchas veces cuando estamos en el agua es muy difícil ver la amplitud. Pero en cambio, cuando estamos fuera de lo que es el agua, es más fácil ver la amplitud. Y luego está lo que es el gimnasio. En nuestro día a día nos encontramos con situaciones placenteras y situaciones que nos generan dolor o incomodidad. ¿Vale? Como he comentado antes, eso no es opcional. Entonces, por ejemplo, uno está en su día a día, por ejemplo, en el trabajo, y a lo mejor surge una oportunidad de conflicto o confrontación y uno se calla por miedo al conflicto, a la confrontación. Y a menudo eso crea lo que es un nudo emocional dentro de uno. Uno se olvida del tema, sigue con su día, siguen las semanas y luego se extraña uno porque dentro de 3 semanas uno experimenta migrañas o algún problema de salud o porque uno explota. Y eso a menudo se debe a una gestión incorrecta de lo que son esas emociones negativas, de esos nudos emocionales que se nos quedan almacenados en el cuerpo. Lo mismo cuando vas por la calle y analizas el lenguaje corporal de ciertas personas. Gente que, por ejemplo, tiene la autoestima baja o una confianza baja o no tiene mucha seguridad en sí mismos. Notarás cierto lenguaje corporal. Notarás como que muchas veces caminan con los hombros echados hacia adelante. Muchas veces mirando al suelo. Les cuesta muchas veces mantener la mirada cuando te están hablando. ¿Vale? Eso principalmente se debe a que uno de forma inconsciente piensa que no vale mucho, que está en una situación de peligro y protege lo que es la zona vulnerable, ¿no? Del torso. Y en base a ese lenguaje corporal uno puede decir los pensamientos o las creencias que dominan la mente de uno. ¿Vale? Entonces es por ello que es importante trabajar lo que son esos nudos emocionales y es aquí donde viene el beneficio del gimnasio. El gimnasio crea un terreno perfecto
para desatar o deshacernos de esos nudos emocionales. Por eso muchas veces nos sentimos bien cuando terminamos una buena sesión de ejercicio, de deporte o una sesión de gimnasio. Por supuesto, si vas al gimnasio para socializar con los colegas y pasar el rato, pues posiblemente no sea igual de efectivo que si vas para estar contigo mismo. Importante traer conciencia al cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, si hoy te toca hacer pecho, pues mientras estás levantando las pesas, ser consciente de cómo subes y bajas lo que son las mancuernas o la barra. Respirar de forma consciente, ver dónde tienes esos nudos emocionales. Pues a menudo, por ejemplo, la ansiedad se acumula o se tiende a acumular en la mayoría de las personas en el pecho, a veces en la zona de lo que es el abdomen, la barriga, el estómago, ¿vale? Y simplemente siendo conscientes de esos nudos emocionales, de esa tensión, de esa rigidez, podemos liberarnos de ello, con su consiguiente estado de sentirse más ligero, un poco mejor, donde prevalezca ese bienestar. Y por supuesto, otro de los beneficios es que si sigues una dieta de forma correcta, pues también vas a tener un físico estético. El gimnasio no es algo que yo personalmente recomendaría solo cuando uno sufra una ruptura sentimental, sino es algo que recomendaría para hacerlo de por vida. Ayuda bastante en lo que es la gestión emocional, en liberar lo que es esa tensión que vamos acumulando muchas veces de forma inconsciente. Algunos os preguntaréis por qué acumulamos emociones o nudos emocionales negativos y no positivos. Y esto se debe principalmente a que cuando experimentamos placer o emociones positivas no las resistimos. Y cuando no resistimos algo, eso o ese algo corre su curso y termina. En cambio, con las emociones negativas, las resistimos y aquello que se resiste, persiste. Desarrollando así condiciones psicosomáticas que afectan a la salud de uno. Por ello que es importante hacer ese trabajo de gestión emocional. Y cuando uno sufre una ruptura y uno está sufriendo mucho, el trabajo interno es imperativo. Así que bueno, espero que haya quedado un poco claro del por qué funciona el gym y el contacto cero. Y nos vemos en la próxima. Fin del vídeo.